Bienvenido, bienvenida a este espacio. Mi nombre es Andy y el día de hoy vamos a estar hablando sobre nuestra narrativa. ¿Qué es la narrativa? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida o por qué importa? ¿Y cómo podemos hacerle para que nuestra narrativa trabaje a nuestro favor? La narrativa principalmente es esa vocecita súper sutil detrás de nuestra cabeza que está creando historias constantemente, literalmente como un narrador y dándole significado a todo lo que vamos viviendo. Y eso tiene un impacto directo en cómo experimentamos nuestro día a día, nuestros momentos, nuestra vida en general. Yo creo que hay tres tipos de narrativa. Una es literalmente el narrador de todos nuestros momentos, de toda nuestra vida, desde que nos despertamos, esa vocecita que está así de, ay, es lunes, otra vez en el trabajo voy a ver a tal persona, o qué emoción, hoy es mi cumpleaños, vamos a ir al lugar que me gusta, hoy voy a ver a la persona que me gusta. Todas esas son parte de nuestra narrativa de lo que estamos viviendo y la historia que nos estamos contando constantemente. Y por lo regular, esta narrativa es muy repetitiva y es muy sutil, muy como casi silenciosa y por lo regular no le ponemos atención, simplemente es como que ahí siempre está, pero no nos hacemos conscientes de ella y nos detenemos a observar por lo regular. El primer tipo es justamente el como narrador de nuestro día a día que va como que creando la historia de todo lo que vamos viviendo y detrás está como que contando la historia de nuestro día, de nuestro momento. El segundo tipo de narrativa es la narrativa que nos decimos sobre temas en específico. Nos contamos una misma historia sobre temas en específico, por ejemplo, relaciones, por ejemplo, dinero, por ejemplo, de la vida misma, de nosotros mismos, de lo que es posible. Nos contamos una historia sobre eso y por lo regular siempre, por ejemplo, que tenemos una nueva pareja, que tenemos un nuevo trabajo, que intentamos algo nuevo y a lo mejor no sucede o algo pasa, siempre contamos como la misma historia de por qué no sucedió, o de por qué sucedió tal cosa. Por ejemplo, es que a mí siempre que pido un trabajo, siempre me han rechazado. No me quieren por que siempre están buscando hombres. O sea, inclusive también le podemos como que agregar de nuestra cosecha, pero para que nuestra historia tenga sentido de cierta manera. Y es la narrativa, la cantaleta que nos decimos todo el tiempo en diferentes temas, pero es la misma. Ese es el segundo tipo de narrativa. Y el tercer tipo de narrativa es cuando es un evento en específico. O sea, por ejemplo, terminé con mi novio. La historia que le agrego a ese evento también es un tipo de narrativa, un tipo de historia que estoy creando en mi mente que le está dando significado a eso que sucedió. Los tres tipos de narrativa se entrelazan entre sí. O sea, por ejemplo, la narrativa que es de todos los días, que es como que esa que va contando la historia de nuestro día, de nuestros momentos, se liga con la narrativa de los temas en específico. La de todos los momentos es como que le va a dar el tono general a nuestra vida, a nuestros momentos, a nuestras experiencias, porque es la narrativa que ya venimos cargando, que ya se hizo dominante y que realmente sí podría ser una narrativa, por ejemplo, la podemos denominar negativa o positiva. Entonces, ese es como el tono, como el color que pinta de manera general nuestra vida, nuestros momentos, nuestras experiencias, que está muy sutil, medio silenciosa ahí detrás, pero le va dando como el tono, le va dando como el color a nuestras experiencias. Ya cuando son los temas en específico, ya es como específicamente si se va como que rellenando más el color o está como más light. Por ejemplo, puede que yo en temas de trabajo, mi narrativa es muy positiva, emprendedora, una narrativa muy
proactiva y creativa, pero puede ser que, por ejemplo, en temas del amor, en temas de relaciones, esté muy obscura, sea una narrativa donde yo crea que todos los hombres son iguales, que todos los hombres mienten, y esa es mi narrativa de ese tema, ¿no? Entonces, está el tono general, están las narrativas de temas en general específicos, pero es como que todas las relaciones, todo el tema del dinero, todo el tema de la vida, y está como la historia encima de ese tema. Pero también, por ejemplo, están los eventos específicos. Este evento en específico le pongo esta historia. Yo creo que todos hemos experimentado ese evento donde a lo mejor había 5 personas involucradas y fue una misma situación y cada quien tiene su historia, cada quien la cuenta de manera tan diferente que dices, ya no sé ni qué pasó porque las historias, aunque haya sido el mismo evento, todos tienen una historia tan diferente que cuentan, pero la historia se basa en la narrativa que tienen sobre el tema y también la narrativa que se han estado contando de su vida en general. Y todo esto de manera inconsciente. Siempre vamos como que de manera inconsciente creando historias a eventos, creando historias sobre temas, creando historias sobre nosotros, creando historias sobre los momentos que vamos viviendo. Hay una narrativa siempre activa, creando una historia. Hay un narrador siempre hablando. Lo que está muy interesante es que nosotros podemos conscientemente cambiar esa narrativa, empezar a contarnos la historia que queremos contarnos, una historia que nos empodere, una historia positiva, proactiva. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, hay 3 maneras de cambiar nuestra narrativa, porque también es como cámbiala, tampoco es tan cámbiala, o sea, no funciona así, no, como todo en la vida toma tiempo crear una nueva narrativa, pero en este aspecto lo que yo creo que funciona mucho, hay 3 puntos importantes a tomar en cuenta para ayudarnos y asistirnos a cambiar nuestra narrativa, que empieza de afuera hacia adentro, de la más fácil a la más complicada de cambiar, porque es la más constante, que es la de nuestro día a día. La de nuestro día a día, como está tan apegada a nosotros y es muy, muy, muy sutil, y ya tiene un cierto tono y ya está predominando ese tono, es la más difícil de cambiar, pero claro que se puede cambiar y claro que con práctica, como todo, con práctica, con repetición, podemos irla cambiando. Bueno, primero los 3 puntos muy importantes a tomar en cuenta de cómo podemos cambiar la narrativa, más bien hacer que la narrativa juegue a nuestro favor. Número 1 es conciencia. Tomar conciencia de qué nos estamos diciendo. A ver, como es tan sutil, muchas veces la tomamos como verdad. Si nos decimos así de que no, es que no puedes. Ok, ya me quedo con eso, ya está ahí. O sea, si realmente no la cuestionamos, es mi narrativa y lo tomo como verdad y es como, ok, pues ya, padrísimo, ya en eso me quedo. Si no la cuestiono jamás, es como que, bueno, pues es mi narrativa y siempre que me pregunten, eso es lo que voy a decir. Cuando ya tenemos una historia creada sobre algo, sobre algún tema, si me preguntan, la misma que me cuento a mí, la cuento a otros, porque esa es la historia, o sea, esa es la historia que justifica la situación en la que yo misma me pongo. Entonces, siempre hay una historia. Y el hacernos conscientes de ello es el primer paso. Es como, a ver, espérate, ¿qué acabas de decir? ¿Qué historia acabas de inventar que ahora estoy eligiendo tomar como verdad? Y en base a eso estoy actuando de cierta manera en mi vida. Número 2 sería volvernos curiosos. O sea, curiosos, una cosa es, estoy consciente de cuál es esa voz que me está diciendo y que me está contando una historia. O sea, ya estoy consciente. Número 2, volverme curiosa sobre qué historia es esa que me estoy contando. No en cuestión no en manera de juicio, sino qué interesante, porque también hay veces que podemos escuchar, pero ya de repente no queremos escuchar la historia completa, nomás es como, sí, ahí está, pero sí entiendo, sí, el inconsciente, sí, y es como, no, a ver, espera, o sea, vuélvete curiosa, vuélvete curioso, ¿qué es la historia que te estás contando? O sea, ¿realmente qué es? ¿Cuál es la narrativa sobre ese tema, sobre ese evento? O inclusive volverte curioso en tu momento a momento, o sea, ¿qué te estás diciendo? ¿Te estás bañando? ¿Te estás lavando los dientes? ¿Te estás cocinando? ¿Estás saliendo en el trabajo? ¿Estás en el tráfico?
¿Qué te estás diciendo todo el tiempo? ¿Qué es esa historia que repites y repites y repites? Que le va dando un tono a tu día y a tu vida y a tus momentos y a tus experiencias. Entonces, volvernos curiosos. Y número 3, para realmente cambiarla, es jugar a crear otra historia. Palabra clave, jugar. Porque esta narrativa, aunque puede que de cierta manera nos dé risa a veces, o que digamos, ¿en serio me estoy diciendo esto? O puede que a lo mejor lo veamos o lo observemos y digamos, oye, qué chistoso, oye, no puedo creer que te estoy diciendo eso. Pero realmente se vuelve parte o ya es parte de nuestra vida, de cómo vivimos, ya es inclusive una verdad, de cierta manera, donde no es tan fácil cambiarla. No es como, sí, o sea, deja nomás, me cuenta tu historia, porque ya es algo que hemos practicado tanto tiempo, todo el día, o sea, es algo ya muy parte de nuestra vida, de nuestra experiencia, que no es tan fácil de cambiar. Entonces, la mejor manera de realmente entrar, de realmente crear un cambio de manera celular y de manera permanente, o sea, que sí entre, que sí logre entrar al inconsciente, que no se sienta amenazado, sería a través del juego. En este caso, a través del juego, podemos crear nuevas historias para divertirnos. ¿Qué pasa si hoy me creo la historia de que la vida es un juego? Por ejemplo, o sea, hoy tengo una presentación muy importante y ¿qué pasa si yo elijo conscientemente voy a jugar, voy a divertirme? ¿Qué pasa si me divierto? O sea, convierto mi narrativa a algo divertido. ¿Qué pasa si me imagino que estoy en una película? Lo más divertido de todo es que nuestra narrativa solo la conocemos nosotros. Esa es la magia, que yo tengo la libertad de decirme y contarme la historia que quiera. Entonces, si yo puedo elegir contarme la historia que quiera, pues déjame cuento una historia increíble. Déjame cuento la mejor historia del mundo que me motive. Y nadie tiene que saber, o sea, nadie se tiene que enterar de lo que yo me estoy diciendo, de lo que yo me estoy contando. Si de por sí ahorita, con nuestras narrativas que de repente no son las más motivadoras, pues nadie se entera. Nadie sabe realmente lo que te estás diciendo, a lo mejor ni tú. Entonces, el hacernos conscientes, el volvernos curiosos y el jugar a crearnos historias que nos motiven, a crearnos historias que nos inspiren, solo tú sabes lo que puedes decirte, que te impulsa, que te motiva. ¿Qué tal si me invento que estoy en un videojuego y digo, ¿qué haría el personaje ahorita? ¿Qué quisiera que hiciera el personaje ahorita? O estoy en un momento y ¿qué quisiera que hiciera mi personaje? ¿Qué diría mi personaje? ¿Qué sería divertido? Y esa es una narrativa. Estoy eligiendo decirme eso, contarme eso, y por ende estoy creando una experiencia muy divertida. Y todo por la narrativa que estoy decidiendo contarme, la historia que estoy decidiendo crear en mi cerebro, y está teniendo un impacto en cómo vivo y experimento mi vida, mi momento, mi realidad. Entonces jugar mucho en nuestras historias, no hacerlo como que, a ver, ¿qué me cuento? ¿Soy exitosa? No, no tomarlo en serio. Siento, a mi perspectiva, la narrativa de esa manera es muy diferente a afirmaciones, eso es más como en cuestión creencias. En cuestión narrativa, porque es una historia, o sea, literalmente es como una fantasía. Así como las negativas como las positivas, es una fantasía, es una historia que nos estamos creando. Entonces, una historia, pues es un juego, o sea, es algo que no es tan en serio, ¿sabes? Como no tomárnoslo tan en serio, sino jugar. De esa manera creo que sí funciona, y de hecho creo que funciona desde el principio, desde la primera vez. No es como que, digo, claro que entre más lo practicamos, se nos hace como más parte de nuestra experiencia el seguirnos creando historias divertidas y motivantes, y crear también un tono nuevo en general a nuestra vida. Pero cuando jugamos es muchísimo más probable y estamos en una energía mucho más receptiva de hacer algo diferente, no porque tenemos que hacerlo y porque queremos mejorar nuestra vida y todo en serio, sino porque estamos abiertos y dispuestos a jugar y a experimentar y a vivir de una manera más armoniosa y positiva y divertida.
Entonces, jugar definitivamente en este punto en específico creo que funciona mucho en nuestras narrativas. Y, como había dicho, de afuera hacia adentro, ir de como lo más general o lo más fácil, entre comillas, de cambiar, que en este caso sería como un evento en específico. Creo que de esa manera sí es un poco más fácil porque no es nuestro día a día, sino es un evento aislado al que le pusimos y le creamos una historia. Tomar un evento de que, a ver, ¿qué me estoy diciendo sobre este evento? ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es mi historia? ¿Qué historia estoy diciéndome, contándome? ¿Qué postura estoy tomando? ¿Qué pasa si cambio esa historia? ¿Qué pasa si me cuento y a lo mejor contarme, por ejemplo, hacer la pregunta de si me contara la historia de diferente manera, ¿cómo me la contaría? ¿Qué historia le crearía? O sea, ¿cuál sería una historia divertida para crearle a esta situación, a este evento? Nuevamente, volvernos conscientes, volvernos curiosos y jugar a crear una nueva historia. Poco a poco vamos a ir creando de manera consciente nuestras historias mucho más positivas, mucho más constructivas, mucho más armónicas. Ya de esa manera vivimos más conscientes. Ya creamos la historia desde un plano consciente y nuestras experiencias, nuestra vida agarra un nuevo tono y agarra más armonía. De esa manera vivimos divirtiéndonos al crear nuevas historias y al llegar a experimentar el impacto que esas historias van generando en nuestra experiencia y en nuestra vida. Si encontraste valor en este video, compártelo con tus amigos, compártelo con tus familiares y no se te olvide suscribirte y picarle el botoncito de la campanita para que te sigan saliendo las notificaciones de los futuros videos. Mi nombre es Andy y quiero que nunca se te olvide que creo en ti, que te acompaño y que te amo.